Y vamos a tomar contacto con Pablo Lecuona, que es fundador de Tiflonexos, que es una biblioteca, ¿no?, de audiolibros para personas con ceguera. Aquí Barbie Corbalán, Leo Rossi, te saludamos. Pablo, buen día, gracias por comunicarte con nosotros. Hola, buen día, gracias a ustedes. Esperemos, es bueno siempre tener un espacio donde contar el trabajo que hacemos. Primero que nos cuentes un poquito tu historia, ¿no? Y después vamos a entrar de lleno en que nos cuentes qué es Tiflonexos y qué son los tiflolibros. Vale. Yo, bueno, tengo discapacidad visual desde siempre. Cuando era chiquito detectaron un problema visual que, si bien tenía una baja visión, que veía, que servía para muchas cosas, digamos, hasta los primeros grados, hasta segundo grado escribía con letra grande y con marcador grueso, es algo muy progresivo que vas perdiendo de a poquito la vista. Y bueno, en mi casa, por suerte, tuve la suerte de que no se quedaron ante, uy, qué problema la discapacidad, sino esto de poder ir buscando los apoyos, las herramientas, lo que sirviera para poder desarrollar una vida común como cualquier otro, más allá de la discapacidad, algo que es totalmente posible y hoy más todavía. Y bueno, también siempre eran muy lectores, en mi casa había muchos libros y siempre me gustaba leer, ¿no? Y con lo que veía llegaba a ver las tapas de los libros, llegaba a ver la letra grande del título y no podía leer el resto del libro. Entonces como que siempre tuve esta cuestión de, digamos, buscar cómo resolver este problema que tenía que ver con tener un problema visual y no poder leer con todo el mundo que había dentro de los libros. Y bueno, eso mismo me fue llevando después a primero a poder llevar una vida común gracias a esto, a lo que decía, ¿no? Que mis papás tuvieron buen asesoramiento, buena información, a que nos pusieron límites y que si yo quería hacer algo, en todo caso había que buscar la forma de adaptar para poder hacerlo, pero justamente no creer que la discapacidad era el fin del mundo, sino que era una circunstancia más de la que hay que hoy un montón de herramientas y apoyos para poder manejarse como cualquier otra persona. Sabes, Pablo, que hablando con Nahuel Penisi varias veces, él Ujú. se autopercibe ciego y te dice, yo Sí, no soy no vidente, porque está exacto. la corriente de decir, de llamarlos Claro. como no videntes, ¿no? Porque ciego es muy agresivo. Que tiene que ver. Y él decía, pero yo soy ciego, porque no vidente Ujú. me marca una carencia, marca algo que no tengo. Y yo en realidad ser ciego es una condición que no me permite vivir. ¿Es Exacto. algo así como lo No, vivís yo vos? tengo una amiga que dice, yo no veo el futuro. No, evidente, Es que no es tiene nada eso. que ver. Es que, a ver, el tema de evidente, no evidente, es una forma también de no querer nombrar la discapacidad. Claro. Cuando uno dice no evidente, o cuando dice, la otra vez nos pasó en la calle, ¿no? Estaba con mi mujer con un bebé, tenemos un bebé de 1 año, y una persona nos pregunta en la parada de colectivo, ¿el bebé también es como ustedes? Le digo, sí, es como nosotros, tiene 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. O sea, esta cosa que a veces la gente, y lo peor es que alguien que tiene una discapacidad por ahí que pierde la vista, a veces esa idea le influye en no animarse a hacer un montón de cosas, tiene esta cosa de no nombrar la discapacidad porque es una cosa terrible. A mí me han dicho, ay, pero con la discapacidad no te perdés de mirar a las chicas. Digo, no, se crea, la paso bien igual. Digamos. Claro. Entonces, Hay un son poco prejuicios que están muy arraigados en entendimiento. la sociedad. Claro, hay poco ¿Mm? entendimiento. Y vos nos contabas, ¿no?, la primera parte de tu historia, pero también queremos conocer cómo fue esta iniciativa, cómo empezaste con el proyecto y cómo ha crecido a lo largo de los años. Bueno, justamente, a ver, con un grupo de personas con discapacidad visual, amigos, empezamos a ver en estos tiempos, en los últimos, por decir una cosa, 20, 30 años, ha habido un montón de avances tecnológicos que nos permiten, teniendo una discapacidad visual, poder acceder a información y herramientas que antes era mucho más complejo. Por ejemplo, yo estoy hablando por Zoom como cualquier otra persona, porque las computadoras se adaptan con un lector de pantalla. Entonces, allá cuando esto empezaba, de poder acceder a Internet, de poder acceder a una computadora adaptada, empezamos con la idea de por qué no aprovechar esta tecnología para generar una biblioteca digital para personas con discapacidad. Los libros, pasarlos a la computadora, en aquel momento por un escáner, después empezamos a trabajar con las mismas editoriales o autores que nos facilitaban el archivo del libro, y empezamos como un proyecto chiquito de un grupo de amigos que creció mucho más allá de lo que todos nos imaginábamos. Y empezamos con la biblioteca Tiflo Libros, que es una biblioteca digital que hoy ofrece acceso a más de 65.000 libros en Son archivos que se leen en una audiolibros. compu o en un celu. Estos puntualmente son libros en archivos de texto que se leen en Ujú. una compu o en un celular. Y justamente ahora, a partir del trabajo de muchos años, que
fue no solo construir una biblioteca digital desde Argentina para todo el mundo y una red de personas con discapacidad visual, sino también ir cambiando estas cosas que te pasan sin quererlo, ¿no? De repente, con la experiencia de Tiflo, de hacer una biblioteca en internet para personas con discapacidad visual, empezamos a participar en una movida internacional que había en Naciones Unidas para, digamos, cambiar la regla del juego en los temas de derecho de autor para que se puedan intercambiar libros accesibles entre distintos países. Y hoy, después de muchos años de trabajo, además de libros en archivos de computadora que se leen con voz sintética, que es la voz del lector de pantalla, también estamos empezando, justamente ahora, a traer libros en audio grabados por personas de España y de otros países, porque con años de trabajo se logró cambiar un montón de restricciones que había en términos de derecho de autor y demás para que un libro que se parece grabado en España no pudiera llegar a Argentina. Entonces hoy Tiflo Libros es una biblioteca incluso mucho más amplia, nuestra biblioteca, porque es libros que se leen en la compu con lector de pantalla o en el celular, y también libros con voz humana, que también cualquier persona que tiene un problema visual, yo digo problema visual porque a veces mucha gente no se percibe como con discapacidad visual, pero ha perdido parte de la vista y no puede leer, una persona adulta mayor, todos tenemos una tía, una suegra, un abuelo que ha perdido parte de la vista, y que leer es uno de los problemas, y poder leer en audio, poder leer, usar una computadora o un celular, no solo para leer un libro, sino también para leer un diario, para usar el WhatsApp, digamos, para usar lo que todos usan, es una herramienta que nos da a quienes tenemos una discapacidad visual autonomía y posibilidades de hacer un montón de cosas, y que justamente, ¿no?, que la discapacidad no sea el fin del mundo como algunos piensan, ¿no? Tanto fin del mundo que no lo queremos nombrar y no decimos ciego, decimos, ay, no, se va a ofender, decimos no vidente. Por eso mismo, porque creemos que con la discapacidad se terminó el mundo, y hay mucho trabajo que se hace de muchas organizaciones, y bueno, nosotros en Tiflo Nexos, Tiflo Libros, la biblioteca, somos uno de los que hacemos ahí siempre fuerza para que la discapacidad no sea más que una característica, y acceder a la lectura hoy es sencillo, es fácil, cualquiera que tiene un problema visual lo puede hacer, y estamos para eso, ¿no? Para ayudar a la gente a empezar a animarse a leer, y a partir de leer a otras cosas, ¿no? Porque la discapacidad no puede ser algo que te tenga quieto adentro de tu casa sin hacer nada, digamos. Pablo, eso empieza por darse cuenta de eso. tienen digo, no son psicólogos, obviamente, ¿no? En esto es más que nada un servicio y una posibilidad a alguien que se acerque a poder vencer esas limitaciones que le puede dar el hecho de no ver. Pero sienten a veces que hay gente que llega totalmente desolada allí a la biblioteca, o que se contacta con ustedes casi sin esperanzas, y que quizás ustedes terminan siendo el motor para que se dé un cambio en su vida y en su estado de ánimo. Pasa muchas veces, y es lindo que pase porque tiene que ver con eso, cuando ahí te das cuenta que el trabajo vale la pena. Porque es eso, hay muchísima gente que está en su casa, que perdió la vista o de adulto, o que tuvo un accidente, o que tuvo una enfermedad, y muchas veces, a ver, con tanto prejuicio que hay ya arraigado en la sociedad, digamos, mucha gente cree que por tener una discapacidad visual no podés hacer nada, no podés moverte, no podés leer, no podés, no sé, tener hijos, criarlos, y un montón de otras cosas. Y entonces, a veces la biblioteca es el primer paso. Cuando uno empieza a leer y empieza a darse cuenta que usando un celular, usando una computadora, poniéndole el lector de pantalla, empezás a poder hacer cosas, te das cuenta que después, digamos, podés seguir desarrollando tu vida sin ningún problema. Ayer hablaba con un usuario, una señora que es escritora, y que encima empezó a perder la vista más grande en el momento de mayor confinamiento de la pandemia. Entonces le ayudábamos un poco por WhatsApp, dándole algunas herramientas, mandándole cuentos, audios por WhatsApp, y hoy está aprendiendo a usar la computadora y volviendo a escribir, y eso es lo que hay que hacer, digamos, volver a desarrollar la vida plena normalmente, y eso nos pasa mucho. Y como vos decís, nosotros no somos psicólogos, pero tenemos alrededor de la biblioteca y de la gente que trabaja en la biblioteca y de los mismos usuarios, hoy acceden a la biblioteca más de 10.000 personas de todo el mundo, mucho trabajo de comunidad, mucho conocer a otras personas que también pasaron por lo mismo, Claro. que también resuelven las cosas de una u otra manera, y esos espacios de encuentro y todo lo que hay alrededor de la biblioteca es muy importante para animar a quien por ahí no tiene todavía la iniciativa, o Pablo, no pasó el duelo de la pérdida de la vista. justamente esto, hablabas de la historia de esta escritora, ¿no? Que pudo volver a escribir tras perder la vista, pero ¿cómo se accede a esta biblioteca? Hay un montón de personas que te están escuchando para sí mismas, o quizás para algún familiar que lo necesite. ¿Cómo se puede acceder? Bueno, pueden buscarnos en internet como Tiflo Nexos,
es la asociación, tiflonexos.org, es la dirección de la web, ahí están toda la información. Básicamente, a lo que es la biblioteca digital y a la biblioteca de audiolibros puede inscribirse cualquier persona que tenga una discapacidad que no le permita la lectura, y el acceso es de forma gratuita. Lo que sí pedimos, que es una cosa fundamental para que estas iniciativas que son a pulmón sobrevivan, es que quien puede, al momento de suscribirse, también haga un aporte mensual pequeño que sume para sostener la biblioteca, porque estas cuestiones se sostienen también en comunidad. Cuando cada uno va pudiendo poner un poquitito, generamos lo necesario para seguir generando proyectos, actividades y llegar a más gente. Pero básicamente lo único que necesita es tener un certificado médico, ni siquiera un certificado de discapacidad, simplemente un documento para poder comprobar que tiene una disminución visual. También la biblioteca sirve para personas con dislexia, esto es importante, que les resulta más fácil la comprensión de la lectura cuando pueden ver el texto en pantalla y al mismo tiempo escucharlo. Entonces simplemente desde nuestra página, tiflonexos.org, se inscriben a la biblioteca con los datos personales, con este comprobante de discapacidad, y ahí ya van a poder acceder hoy a más de 65.000 libros en archivos de texto, donde hay desde novelas hasta libros más técnicos y libros escolares, que es una cuestión también importante, que los chicos tengan los mismos libros que sus compañeros. Y también hoy van a poder acceder a más de 34.000 libros en audio, grabados con voz humana, la mayoría hechos en España, pero también estamos pudiendo traer libros de otros países, Estados Unidos, incluso gente que necesita leer material en otros idiomas también. Gracias a esto, ¿no? Que con años de trabajo se logró un tratado internacional de Naciones Unidas que hoy nos permite no solo poner a disposición los libros que se hacen acá en Argentina, sino los que se hacen en todo el mundo, y de esta manera llegar a, digamos, que cuando uno necesita leer un libro, le interesa leer un libro, esté disponible. Hace poquito una señora usuaria nos pedía el último libro de Isabel Allende, salió en enero. Bueno, en marzo ya lo estaba leyendo, y eso es buenísimo. Que teniendo una discapacidad puedas estar leyendo el libro igualmente al mismo tiempo que cualquier otra persona. Y eso es generar, ¿no?, condiciones de igualdad. Sí. Qué maravilla, la verdad que a mí me emocionan tanto estas cosas, Barbie. Tanto. Sí, porque es lindo también conocer no solo tu historia, a raíz de eso se desprenden otras historias que estás contando, y tener acceso es lo fundamental. Pablo, te agradecemos enormemente esta comunicación, poder conocer un poquito más de vos y conocer este proyecto que seguramente te ha dado muchas alegrías, no solo a vos, sino al resto de las personas que lo están usando. Gracias. Bien, gracias a ustedes, y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, nos buscan en internet y tenemos ahí todas las redes sociales, el WhatsApp, y por ahí se comunican. Y nuestro gran objetivo es siempre ir cambiando de a poquito vidas de mucha gente, que no se quede adentro, que no se piense que la discapacidad es el fin del mundo. Muchas gracias. Gracias, no lo dudamos. Qué lindo, ¿no? Qué lindas historias. ¿Cuántas historias de vida tiene la Argentina, el mundo, de superación continua, ¿no? Totalmente. Y acá en Bravo tratamos de contar algunas, ¿no? Sí. De esta